Ok, perfecto. Bueno, entonces el día de hoy, chicos, vamos a hablar un poco acerca de la anatomía tipográfica, digamos como este primer encuentro con lo que viene siendo la anatomía tipográfica, ¿ok? Para poder hablar un poco de anatomía, pues nosotros tenemos que empezar a generar una relación y empezar a entender algunos casos y empezar a entender de dónde viene, de dónde surge esta atención o este interés por la anatomía o la forma de las letras en sí, ¿ya? Primero, pues nosotros encontramos con una descripción de lo que viene siendo la anatomía de las letras, ¿no? Entonces, esa anatomía, así como funciona la anatomía en cualquier otro tipo de individuo o objeto, me está hablando acerca de los rasgos distintivos, ¿ya? Entonces, digamos, todas las letras en concreto tienen las mismas partes, pero entonces desde su creación o desde su forma o su anatomía, esas partes cambian o varían, ya sea de tamaño, de peso, de color, hablando desde la mancha tipográfica y otras características. Entonces nosotros empezamos a reconocer esos rasgos y hablando desde los rasgos como tal, nosotros podemos hablar de tipografía propiamente dicho, digamos, podemos trabajarla y podemos hablarla de una forma fluida y correcta. Mucho de lo que se está hablando acerca de la anatomía tipográfica, de las partes de la letra y todo esto, está enfocado a que ustedes en concreto puedan hablar con propiedad tipográficamente, ¿ya? Entonces, si ustedes cuando estemos hablando o estemos discutiendo sobre un proyecto o un trabajo, ustedes no me digan la cosita o la partecita esta que está abajo, sino que puedan decir, no, es que es el remate, es que es la serifa, es que es la ligadura, es un remate, todo este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, la idea en concreto es que ustedes empiecen a generar un glosario de términos tipográficos que les permita entender mucho mejor cómo funciona y por qué son de tal forma las tipografías, ¿ya? Al entender un poco esa anatomía, ¿cierto? O esos rasgos característicos de las letras, nosotros podemos empezar a entender que las tipografías se agrupan, ¿cierto? Generan unos pequeños grupos por características similares, lo que ayuda a entender cómo funciona una familia tipográfica versus una fuente tipográfica y cómo eso también lleva a que yo las pueda clasificar y esa clasificación me permita a mí entender la tipografía y en concreto después darle un uso adecuado. La clasificación tipográfica que veremos la próxima semana por este mismo canal de YouTube, en concreto, lo que me permite a mí es entender históricamente hablando de dónde vienen las tipografías, cómo se han ido transformando a través de la historia, pero que no ha sido solamente una transformación estética, sino que ha sido una transformación funcional, de cómo esos pequeños cambios que han ido marcando la vida de la tipografía a través de los años han tenido una razón de ser, no solamente porque, ay, no es que se ve más bonito, es que se ve más estilizado, sino que han habido características o comportamientos en la historia, los movimientos artísticos y demás, que nos llevan a entender esos cambios como tal, ¿no? Entonces empezamos a ver que cuando yo entiendo la anatomía de la tipografía, yo la puedo agrupar y después yo puedo entender cómo funciona la familia, que ahora vamos a hablar un poco acerca de las familias, y después yo puedo clasificarlas dependiendo pues, del estilo tipográfico que se maneje. Esta anatomía tipográfica en concreto, pues en realidad habla acerca de la forma de la letra en sí. Entonces, las letras tienen diferentes formas, esas formas pues tienen una relación a una parte específica de cada carácter tiene sus partes, cada parte tiene sus nombres, etc. Aquí hay una cuestión que es bien interesante, y es que dentro de la forma de las letras o de cómo se empieza a hablar de ellas y todo esto, hay una similitud o generalmente en los términos que se pueden encontrar desde el glosario tipográfico, hay una relación muy marcada en algunas ocasiones con el cuerpo humano. Entonces empezamos a hablar que el pie, que la uña, que el hombro, que el codo, el brazo, la pierna. Entonces eso tiene mucha relación porque, digamos, se entiende a las letras, los caracteres como unos entes, o sea, como unos personajes vivos. Entonces, digamos, las personas también tienen esas partes del cuerpo. Pero lo curioso es que dentro de las personas, pues digamos, empezamos a entender que hay diferentes formas dentro de estas mismas cuestiones. Entonces, pues, hay personas que son más delgadas, los dedos son más delgados o más gordos, etcétera, etcétera. Una de las características importantes de entender esa parte de la anatomía de las letras es ver cómo esas partes
de una u otra manera, empiezan a generar un sistema visual distinto. Como esos sistemas visuales que nosotros podemos encontrar, que nosotros podemos distinguir, ¿cierto? Nos permiten entender cómo funciona la tipografía y cómo puedo yo trabajar con ella, ¿ya? Entonces, en este ejemplo de esta diapositiva, tenemos fuentes tipográficas que nos están hablando acerca de un concepto. Entonces, esos conceptos están remarcados, ¿cierto? Desde las mismas características de la forma de la letra. Entonces, si yo tengo unas características o tengo unos caracteres que me están haciendo una remembranza o un estilo antiguo, pues obviamente que eso tiene que ver con la historia. Entonces, ¿por qué digo antiguo? Porque digo, no, porque me lleva a mí a pensar en esas épocas hace mucho, mucho, mucho tiempo, donde todavía se escribía con plumas, donde todavía se hacían esas cartas hechas a mano con una cantidad de decoraciones y florituras y ornamentaciones, pero entonces la tipografía me lleva a pensar sobre eso. Entonces, digamos, si yo tengo un proyecto de diseño que necesita hacer esa representación o que necesita en concreto resaltar algo que es antiguo, pues entonces tengo que buscar una tipografía que su forma, ¿cierto? Que toda su construcción o su anatomía tenga características antiguas. En contraposición, pues entonces también tengo lo moderno. Y entonces vemos un cambio sumamente fuerte, un cambio muy radical entre unas y las otras. Pero entonces ese cambio tan radical de esta tipografía antigua, ¿cierto? Que tenía toda esta cantidad de detalles, ornamentaciones y estos remates y todo esto, ese contraste tan marcado con la tipografía moderna que ya es un trazo sencillo, limpio, ¿no? Sin contraste entre los trazos, es, digamos, muy depurado, ya muy estilizado. Entonces vemos la diferencia sobre esa parte de conceptos, ¿no? Pero también vemos cómo ese tipo de conceptos me ayudan a mí a no solamente como entender un factor visual, como que algo se vea nuevo o viejo, sino que algo se vea sutil o se vea muy exagerado, que algo se vea orgánico, que se vea vivo, por así decirlo, o que se vea más sintético o más mecánico o más digital, que en concreto es como una cuestión que lleva a que las cosas se vean como un poco más muertas, ¿ya? Entonces, digamos que entender en concreto todo el factor de la anatomía de la letra, de esas formas características, me permite a mí aprovechar a la tipografía para generar dentro de los sistemas visuales que estoy creando, me permite a mí crear y generar un refuerzo dentro de los conceptos que quiero transmitir. Esta parte es súper importante porque eso nos lleva a nosotros a pensar que la tipografía no es algo como que, ay, no, sí, esto dejémoslo para lo último, después cogemos una tipografía que funcione, lo que sea, sino que la tipografía es uno de los puntos vitales del diseño. Si yo no pienso muy bien la tipografía desde el inicio de un proyecto, pues puedo tener un concepto brutal que me esté diciendo una cantidad de cosas, puedo tener un mensaje súper claro y todo esto, tengo mi público, tengo todo mi análisis de investigación, todo preparado para hacer una gran campaña, para hacer un gran proyecto de diseño, pero si no hago el uso de la tipografía indicada o la tipografía correcta, todo eso se va al piso. ¿Por qué se va al piso? Porque no, la tipografía no está ayudando a generar una buena relación entre el emisor y el receptor y esos canales donde se va manejando el mensaje. Entonces hay que tener en cuenta eso frente a la anatomía de las letras para tenerlo ahí como presente. Hablando un poco acerca de esto, entonces hay que tener muy claro que la tipografía responde a unos contextos. Y eso lo veremos también un poco a profundidad o ampliaremos un poco esta idea cuando hablemos de la clasificación tipográfica, porque estos contextos, por así decirlo, es lo que han llevado a la evolución tipográfica desde esos caracteres antiguos de la escritura en pluma y todo esto, hasta las tipografías modernas que encontramos nosotros en nuestros ordenadores. Pero entonces esos contextos van desde la política, ¿cierto? Cómo los factores políticos en una sociedad llevan a hacer cambios en la tipografía, como la historia ha marcado brutalmente la tipografía, la economía, ¿cierto? Las características sociales, culturales, estéticas, ¿no? Hay una cantidad de elementos que están dentro de esos factores,
que llevan a entender que la tipografía ha evolucionado, que la tipografía ha cambiado mucho en su forma de ser y en su forma de existir. Obviamente que de esto les hablaré un poco más cuando tengamos ya en concreto el tema de la clasificación tipográfica, pero hay que tenerlo como muy claro. Ahora, ya teniendo claro un poco como ese pequeño contexto de entender la importancia de la tipografía y la relación de la tipografía con nuestros contextos y demás, pues ahora ya podemos encontrarnos con unos conceptos sumamente fuertes dentro de la tipografía. Uno de los primeros conceptos que hay que tener muy claro es qué es una familia de tipos o una familia tipográfica, ¿ya? Entonces, para entender esto, empezamos a ver cuáles son como esas características o cuáles son esos detalles que me permiten a mí reconocer qué es una familia versus qué es una fuente. Porque a veces tenemos como ese problema de hablar de familias, de hablar de tipografías o de hablar de fuentes tipográficas. Entonces, la familia tipográfica conserva las mismas características formales, o sea que la forma de los caracteres, la forma de las letras y todos sus juegos tienen unas características similares. Tienen el mismo manejo de serifas, tienen el mismo nivel de contraste de los trazos, tienen la misma altura de X, tienen el mismo manejo de pesos tipográficos, alturas, etcétera, ¿no? Eso es súper importante porque yo no puedo comparar o no puedo llegar y decir que una tipografía serifada tipo Garamond, ¿cierto? Es de la misma familia que una helvética que es palo seco. O sea, no son de la misma familia porque no tienen las mismas características formales o de forma. ¿Listo? Por consiguiente, tienen el mismo nombre. Y tengan en cuenta que aquí es muy divertido porque a mí me gusta mucho siempre pensar que la familia es como una familia normal. Entonces, digamos, en este caso tiene el mismo nombre, pero digamos que dentro de las familias suelen tener el mismo apellido. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo soy Ñáñez, entonces esa es mi familia, ya, Ñáñez. Entonces tienen el mismo nombre. Obviamente que después hay variaciones dentro de la misma familia cuando la familia empieza a crecer, que ahorita la veremos más adelante sobre eso, pero tienen el mismo nombre. Entonces por eso es que uno habla, es que es helvética, es que es Garamond, es que es esto, es que es la otra, ¿ya? Lo importante tener en cuenta es que una familia puede contener variaciones de peso, ancho o estilo. Eso es como si usted tuviera hermanos, entonces digamos si usted tiene un hermano más flaco, un hermano más gordo, ¿cierto? Un hermano que es metalero, un hermano que es hipster, un hermano que es skater, lo que sea. Entonces hay variaciones, no todas las fuentes tipográficas que hacen parte de una familia se ven iguales. Entonces ahí ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con el peso, ¿cierto? Con el ancho o en parte con el estilo tipográfico que tienen las letras o los caracteres. Como ya lo decía, tienen detalles formales y gráficos que los ayudan a reconocer entre ellos mismos. Entonces yo empiezo a decir, ah, bueno, así es Capilla que tiene, digamos, si nosotros estuviéramos hablando todavía como del asunto de la familia, dicen, no, mira, es que tienen el mismo color de ojos, mira que todos son hermanos y tienen como el mismo cabello ondulado, mira que tienen como que todos el mismo tono de piel. Esas son características o detalles formales, o sea, desde cómo uno se ve y todo esto. Y en concreto, pues una familia tipográfica es un conjunto de fuentes tipográficas, ¿ya? Una familia contiene fuentes. Entonces, eso es como uno de los puntos importantes. Ahorita vamos a ver qué es una fuente tipográfica y ya vamos a entender mucho mejor entonces por qué una familia las agrupa en concreto. Aquí tenemos un ejemplo con 4 familias distintas, ¿ya? Me gusta mucho este ejemplo de las 4 familias distintas porque si se dan cuenta tengo 2 familias grandes, una familia mediana y una familia pequeña, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las tipografías que yo he estado trabajando que desde que la analicé y la estudié y la revisé me gusta mucho es la tipografía clavo, ¿no? Que es la primera. Entonces, digamos que dentro de esa tipografía clavo empezamos a encontrar que hay diferentes pesos. ¿De qué va el asunto del peso? Pues si ustedes se dan cuenta, ahí siempre digo que lo va a corregir y nunca lo corrijo. Se dan cuenta, el peso es como el valor del trazo de cada uno de los caracteres y ese valor cómo genera un peso o una mancha tipográfica determinada. Entonces, si nos damos cuenta desde la parte superior hacia la inferior, se empieza a volver mucho más pesado o más oscuro el manejo tipográfico de la tipografía clavo, ¿no? Pasa lo mismo con la Comin Pro,
pasa lo mismo con la Reclame Script y pasa lo mismo con la Open Sans, ¿no? Entonces, digamos que miren, si ustedes ven, la familia clavo tiene diferentes integrantes. Entonces, por ejemplo, yo digo clavo extra light itálica, clavo thin italic, clavo light italic, clavo regular, etcétera, etcétera, etcétera. Estos que están al lado, que son extra light, thin, light, italic, medium, bold, etcétera, son fuentes tipográficas. Entonces, por ejemplo, para uno es muy común encontrar dentro de esos computadores, digamos como que en los inicios, por ejemplo, llegar y decir la Arial, ¿no? Entonces, cuando estoy escribiendo un documento en Word, yo le pongo Arial y después veo que la Arial la puedo poner en regular, que es el tamaño normal para una mancha de texto. Después yo puedo decir, no, la puedo girar un poco o inclinarla, que es una itálica, ¿verdad? Y yo decir, no, lo que pasa es que le puedo poner una bold que se ve mucho más pesada, mucho más fuerte. Entonces, digamos, la familia es Arial, pero entonces está la Arial regular, ¿cierto? La Arial itálica y la Arial bold. Esas son fuentes que hacen parte de la familia. Entonces tenemos dos familias muy grandes, la familia clavo y la familia de Acumen Pro, que esta es una familia que es desde una variación de extracondensada. ¿Por qué tiene esa variación de extracondensada? En ocasiones hay tipografías que en la misma familia tienen las regular, las condensadas y las extendidas. Más adelante vamos a ver cuál es esa diferencia. Pero en este caso, la Acumen Pro tiene una familia que es Acumen Pro tradicional, otra familia que es Acumen Pro extra condensada y otra familia que es Acumen Pro extendida. Entonces es como si yo tuviera primos. Todos surgen como de la madre, que es la Acumen Pro o la Acumen, pero entonces después hay tres familias que se diferencian. Entonces voy a decir que tres familias que vienen en una casa distinta son primos, pues por así decirlo. Así como hay familias grandes, digamos en este caso de la clavo o de la Acumen, pues entonces son familias tipográficas, pueden llegar a tener 18, 20, 22, 24 pesos o variables de peso. Pero miren que también hay familias pequeñas, como es el caso de la Reclame. La Reclame solamente tiene regular, medium, bold y black. No tiene ni siquiera una itálica ni nada por el estilo. Y hay otras familias que son como intermedias, como la Open Sans, que tiene light, light italic, semi-bold itálica, condensada light. Entonces miren que esta Open Sans dentro de su misma familia tiene una variación de condensada. No es lo que les decía ahora. Ella en concreto dice que su familia pues contiene todo esto y lo maneja acá. Lo que hablábamos de la Acumen es que ella tiene una familia extra condensada que va aparte de la familia tradicional. Entonces esta es como que, listo, este es el primo, pero entonces el primo que se crió toda la vida con uno en la casa, pues por así decirlo. ¿Listo? Entonces cuando nosotros empezamos a entender cómo funciona una familia, pues nos queda mucho más fácil hablar con propiedad y ya empezar a diferenciar de cuando le ve, parce, pásame la fuente tipográfica. Entonces uno ya dice, ve, pero ¿en cuál peso crees que te la pase? Allá dice, ve, pásame toda la tipografía, que uno ya sabe que, ¿a cuál te paso? Pásame la helvética, que uno sabe que ya está todo el juego de pesos de la helvética. ¿Ven? Ese tipo de características son importantes, porque eso le permite a uno hablar con propiedad y que se demuestre que uno de verdad sabe lo que está hablando y no como que está improvisando, que va a cometer el error de que ve, esa familia está súper chévere, y entonces que esté hablando desde una fuente y no de la familia. Entonces uno como que se queda que ese tipo de cosas se nota. Y en el mundo del diseño y la tipografía pues se nota mucho más. ¿Listo? Ahora, como ya entendemos cómo funciona toda esta característica de la familia como un elemento que agrupa fuentes tipográficas, pues entonces ahora vamos a ver qué pasa con las fuentes tipográficas en sí. Entonces, miren, una fuente tipográfica es un conjunto de glifos, signos y blancos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los glifos? Pues las letras, etcétera, 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 con sus acentos, con sus vainas, sus variaciones y demás. Los signos matemáticos, monetarios y demás. Y los blancos, pues en concreto son los espacios. Lo curioso es que uno, cuando no tiene una conciencia de la tipografía en sí,
pues nunca tiene en cuenta de cómo funciona un blanco tipográfico. Entonces, cuando tengo un espacio sencillo, medio espacio, doble espacio, para qué se usan y cómo funcionan. Entonces, eso es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero digamos que es muy importante tenerlo en cuenta porque esos blancos también ayudan a generar composiciones tipográficas muy interesantes. Una fuente tipográfica tiene el mismo peso o estilo tipográfico. ¿Qué quiere decir? Como les decía ahora, si yo tengo la helvética regular, esa es la fuente tipográfica y todas son regular. No es que hay por ahí le metí una bol, no. Eso ya es otro estilo, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Siempre conservan el mismo peso o estilo tipográfico. Entonces, ¿cuál es también el estilo tipográfico? Ah, es que es condensada, ah, es que es extendida. Ok, perfecto, ese es el mismo estilo. Entonces hay que tener en cuenta que las fuentes empiezan a funcionar desde un mismo peso o un estilo tipográfico. Y en concreto, pues esto es como una parte que a mí siempre me pareció como muy interesante, es de empezar a ver que una fuente tipográfica incluye las siguientes cosas, ¿no? Entonces, tiene una caja alta y tiene una caja baja. En el medio tipográfico, hablar de caja alta o caja baja me está diciendo a mí como de hablar de mayúsculas y minúsculas. Eso viene desde un manejo, si ustedes ya vieron un poco como el documento de la historia de la tipografía, pues eso responde a los chivaretes, que era como se le llamaba coloquialmente a esos muebles donde se guardaban los tipos móviles, ¿no? Entonces lo curioso era que la caja baja era la que estaba en la parte superior, en la parte inferior sobre la mesa, y la alta era cuando eso se abría, o por así decirlo, se rompía sobre una pared o cualquier soporte. Entonces esa estaba arriba y la otra estaba abajo. Por cuestiones de composición y practicidad, en la parte de abajo estaban las minúsculas, que eran lo que más se utilizaban y más rápido tenían que coger los tipógrafos, y en la parte de arriba las mayúsculas, pues que en concreto pues, se utilizaban como en casos específicos de inicio de un párrafo o algunas características ya muy marcadas pues, para utilizar mayúsculas. Los numerales, todos los números, hay unos numerales que son los tradicionales y los numerales antiguos proporcionales. Los numerales tradicionales son todos esos numerales que van desde línea base hasta altura de ascendentes. Esos numerales, digamos que, como yo soy diseñador editorial, uno empieza a darse cuenta cuando un diseñador ha hecho una buena maquetación o no, porque uno empieza a ver si su documento tiene numerales o no. Si tiene muchos numerales, uno empieza a darse cuenta si utilizó numerales tradicionales o numerales antiguos proporcionales. Lo ideal es que uno, ya ahorita más adelante les explico, haga una buena selección de una familia tipográfica que tenga numerales antiguos proporcionales. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre unos y otros y cómo eso influye en el factor visual y el factor estético de una diagramación o de una composición tipográfica. Las versalitas. Las versalitas es algo que también es súper importante. Ayer precisamente estaba haciendo como una pequeña consultoría con alguien que estaba haciendo un trabajo de composición tipográfica y le decía, venga, ¿qué tipografía estás usando? Me decía, no tal. Y yo le decía, pero es que esa tipografía no tiene versalitas, esa tipografía va a ser un cañengo, va a ser un problema. Las versalitas en concreto son mayúsculas que funcionan a altura de X sin perder el nivel de contraste. Entonces, voy a mostrarles con un ejemplo. Por ejemplo, miren en esta parte de aquí, ¿cierto? Díganme dónde hay unas versalitas. Ustedes que están ahí súper pendientes de la presentación, los que no se han dormido, pues. O los que se fueron como que no, Matacho se queda hablando ahí una hora y después lo sube a YouTube, después reviso la clase. Los que estén aquí, díganme dónde hay una versalita. ¿Nadie sabe dónde está la versalita? Profe, sería como en el momento en el que, donde dice fuentes, que la mayúscula se acopla al nivel de las otras letras. Sí, señorita Ángela, eso en concreto es una fuente, digo, es una versalita en sí. Y vamos a verlo, voy a darle aquí un momentico, un zoom. Miren que lo interesante de esta versalita, ¿cierto? Es que funciona a una altura
de X, desde línea base hasta altura de X, son mayúsculas, pero miren que el nivel de contraste de los trazos, o sea, de cómo funcionan los trazos, el grosor del trazo, es igual a las tipografías que están al lado. Entonces, estos trazos, que son los trazos principales, como los podemos ver aquí y acá, tienen el mismo grosor de las minúsculas. Entonces, ¿eso qué es lo que pasa? Eso ayuda a hacer que esa tipografía en sí, o que esa palabra fuentes, se destaque. Digamos, yo utilizo versalitas para destacar elementos característicos dentro de los textos, ¿cierto? Yo lo puedo haber puesto en mayúsculas, pero ¿qué pasa si colocaba en mayúsculas? Iba a quedar destacado, pero iba a ser demasiado llamativo, ¿ya? Cuando yo necesito destacar algo en un texto o en un documento, tengo que hacer que él se destaque, pero de una forma sutil y bien trabajada, muy estéticamente hablando. Si yo tuviera mayúsculas, eso se vería horrible, porque las fuentes ahí resaltarían demasiado y llamarían demasiado la atención a esa parte del texto, ¿no? Entonces las versalitas me ayudan para generar eso. Ahora, obviamente que con la tipografía yo tengo que tener mucho cuidado, porque no todas las familias tipográficas tienen versalitas. Ahí es donde yo tengo que empezar a ver si tengo una buena familia o una mala familia. Y en este caso la tipografía no es que sea buena o mala porque es de mejor nombre o lo que sea, sino es buena o es mala por la cantidad de caracteres que tiene y la calidad que esos caracteres me van a dar al momento de generar una composición tipográfica. También pueden incluir ornamentos o decoraciones. No son muy necesarios, digamos, no es así como que si esta tipografía no tiene ornamentaciones no me sirve, no, no es que pase con eso, pero digamos que sí es muy necesario en ciertas ocasiones que estoy generando composiciones tipográficas un poco más delicadas o trabajadas visualmente hablando. Los ornamentos son chéveres, pero no son que diga uno que si no tiene ornamentos no es buena familia, no necesariamente. Ahora, otro asunto que sí es muy importante son las ligaduras, ¿ya? Las ligaduras sí son algo que uno dice, parce, una tipografía, una buena familia tipográfica debe tener ligaduras. Por ejemplo, en este texto que está aquí, en todo este texto que estamos viendo aquí, se pueden encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este texto que está aquí hay 6 ligaduras. ¿Saben ustedes lo que es una ligadura? ¿Una qué cosa, profe? Una ligadura. Profe, creo que es cuando dos letras tienden a conectar de cierta forma. Exacto, Juan David. Entonces, el asunto que estas ligaduras es cuando dos caracteres se unen de una forma u otra. Entonces, en esta composición tipográfica que está en esta parte de aquí, hay 6 ligaduras. Vamos a ver si ustedes la encuentran. Entonces, digamos usted, no, profe, es que en tal parte, en tal palabra, hay una ligadura. ¿Cuántas ligaduras alcanzan a encontrar ustedes? Tengan en cuenta que una ligadura es cuando dos caracteres se unen. O, pues obviamente la ligadura o el término de ligadura vienen de ligarse o unirse. Entonces, ¿ustedes cuántas ligaduras alcanzan a encontrar? Profe, en la parte de estilo, donde está la T que se une con la S. Ahí hay una ligadura en estilo. Y En tipográfico también, profe, la F y la I en caracteres, Tipográfico. en versalitas también. Ujú. ¿Dónde más? En caracteres. profe, Ajá. Sí. es que no estoy muy segura. ¿En qué parte? Es que no sé, estoy dudosa, pero se me perdió. Pero... Bueno, mientras Arriba están donde ahí, dice fuentes tipográficas. por ejemplo, miren, aquí en tipográfica, Ah, acá en la parte superior, hay una.
¿Ven? Entre la F y la I, que también está en la parte inferior, que también está en la Ahí versión también cursiva. está, en fin. Ahí también está, ¿cierto? Entonces, mire, aquí, como están diciendo en estilo, en tipográfico, también hay uno aquí en versalitas, ¿cierto? También hay uno en caracteres. Ahora, si uno se da cuenta, hay dos tipos de ligaduras, ¿listo? ¿Cuáles son los dos tipos de ligaduras? Están las ligaduras discrecionales y las ligaduras decorativas o ornamentales. En este caso, por ejemplo, en la palabra tipográfico, entre la F y la I, es una ligadura discrecional. Se les dice las discrecionales, las que en concreto están cumpliendo una función tanto visual como de manejo de espacios. Pero en la palabra estilo, que está al lado, nosotros encontramos una ligadura decorativa, porque en concreto lo que está haciendo es generando un montaje visual para que la palabra se vea como mucho más bella, por así decirlo. Entonces, con el uso de las ligaduras, uno también reconoce si un tipógrafo o un diseñador o un maquetador es bueno o malo, porque uno ve, ya en tal parte le faltan ligaduras. Entonces, uno ve las discrecionales primero, como la F y la I. Vamos a ver por acá. Miren, acá están unas ligaduras. Entonces, hay algunas ligaduras que son las discrecionales, por ejemplo, como en la F y la F y la J. Generalmente con la F hay muchas ligaduras, porque la F tenía unos problemas de espacio, ¿no? Pero hay otras que son decorativas, como la S y la B, la S y la H, la S y la K, la S y la T, la C y la T, porque digamos esas son más como para generar un estilo visual así súper llamativo. Entonces las discrecionales son necesarias porque eso ayuda a generar una mancha de texto mucho más fluida, mucho más organizada, mucho más bella. Y las estadísticas pues ayudan a decir, parce, yo sé manejar mi tipografía, yo reconozco mi tipografía y yo le saco el máximo provecho o todo el jugo visualmente hablando. ¿Listo? Fracciones, símbolos matemáticos, símbolos monetarios, cualquier otro tipo de símbolos y caracteres acentuados. En concreto, si yo estoy trabajando con tipografía y digamos que yo estoy en algún servidor especializado de tipografía y estoy buscando una familia o una fuente para algún proyecto, pues yo en concreto tengo que analizarla primero y ver si tiene estas caracteres, por así decirlo. Suele pasar que digamos que hay personas que van descargando fuentes o familias tipográficas de cualquier servidor a la maldita sea, y después uno se empieza a dar cuenta de que esos set de caracteres que descargaron es una basura. ¿Por qué? Mira, si ustedes yo les contara cuántas veces he visto trabajos de diseñadores ya impresos o entregados y toda la cuestión, que el acento o el carácter acentado les cambió el programa, la tipografía, por una minion por defecto. Eso les ha pasado. Yo creo que la mayoría de diseñadores les ha pasado en algún momento de sus vidas. Entonces, cuando bajan una tipografía por ahí de Da Font, que uno dice, ay, Dios mío santísimo, y bajan una tipografía de Da Font que no tiene acentos, que no tiene números, que en realidad no tiene ningún tipo de trabajo visual detallado, sino que es una vaina ahí hecha a las patadas, pues entonces uno después lo ve cuando imprime los trabajos y uno dice, ve, parce, ahí le cambió la tipografía. Y dice, nada, profe, no sé qué pasó. Yo sí sé qué pasó. Que bajó una tipografía que no tenía acentos, porque generalmente las tipografías anglosajonas o que suben a servidores que son gringos o cosas por este estilo, pues tengan en cuenta que el idioma inglés y otros idiomas no tienen acentos. Pues por eso, cuando ellos suben una tipografía o lo que sea, pues esas tipografías no tienen acentos. Entonces, al momento que uno trata de decirle al computador, vea, esta tipografía tiene tal acento y no sé qué, pues no se puede hacer. No lo puede colocar y pues si uno le está diciendo que le ponga el acento, pues se tiene que cambiar a una tipografía que sí lo tenga. Y ahí es donde por defecto, pues el computador coloca la tipografía del sistema, en este caso, pues la Minion como tal. Bueno, eso es sumamente importante, chicos, como que tener en cuenta, ya tipográficamente hablando, que cuando se vaya a hacer la selección de la tipografía, yo la haga teniendo muy en cuenta
unas características visuales súper marcadas y súper importantes. No llegaría a decir como que, ay, no, es que por ahí fui descargando cualquier cosa y ya, no. Cuando uno es estudiante, es muy característico que uno piense que, digamos, que tener muchas tipografías instaladas lo hace uno mejor diseñador. Y es completamente al contrario. Un buen diseñador reconoce, conoce, sabe manejar sus tipografías y no es que tenga 1000 o 2000 o 3000 o 5000 tipografías instaladas, sino que un buen diseñador puede llegar a tener 5, 10, 15 o 20 tipografías solamente. Ya, eso le ayuda a él a decir, bueno, tengo tal proyecto, voy a trabajar con la clavo, porque la clavo tiene unas serifas que son súper bellas, tiene un buen peso, incluye todo el set de caracteres que necesito trabajar, para mancha de texto me funciona, para digital me funciona, para hacer esto me funciona. Es como que yo ya sé y conozco mis fuentes tipográficas, conozco las familias también, y entonces sé qué puedo hacer con ellas. Pero si yo tengo 10.000 familias tipográficas instaladas, uno empieza en ese juego del scroll, que uno está como que, ay, yo quiero ponerle hasta una vaina así como una tipografía, pero no sé, y empiezan a hacer scroll y scroll y scroll y se la pasan ahí haciendo scroll y scroll hasta como que, ahí está como chévere, y la utilizan y como que, ay, pero esto no tiene acentos, y siguen scroll, scroll y scroll, ahí está como chévere, ay, pero esto no tiene versalitas, y entonces siguen scroll y scroll y scroll. Entonces, imagínense toda la pérdida de tiempo que eso conlleva. Entonces, miren, por ejemplo, aquí empezamos a darnos cuenta de cómo funcionan las fuentes tipográficas y, en concreto, cuando uno tiene una buena o una mala fuente tipográfica, ¿no? Cuando uno tiene una buena o mala familia. Por ejemplo, vuelve y juega el asunto de ver aquí la clavo. En este caso, utilizo la fuente Extra Light de la clavo y miren, tengo mayúsculas, tengo versalitas, tengo minúsculas, o sea, caja alta, versalitas y caja baja. Si se dan cuenta, todos estos caracteres me ayudan a mí a pensar en una mancha tipográfica que se ve igual, que se ve fluida, que no tiene unas diferencias marcadas como tal, sino que se ven súper bellas. Miren, los numerales tradicionales. Los numerales tradicionales funcionan de línea base hacia ascendente. Pero miren que los antiguos proporcionales funcionan en altura de X, con descendentes, con ascendentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué son sumamente entretenidos los caracteres antiguos proporcionales? Porque al momento que yo tengo muchos números dentro de una composición, digamos, tengo un número de cédula, un número de cuenta, unas cosas por el estilo, esos números ya no se ven como un bloque, digamos como se ve ahí, digamos como lo estamos viendo aquí, que se ve como un bloque que va a quedar rectangular ahí súper marcado, sino que cuando tengo números empiezan a funcionar como si fuera una palabra, con ascendentes y descendentes. Entonces eso ayuda a que esos números pasen desapercibidos, no que uno no los pueda leer, sino que al contrario, generen, se integren mucho mejor en la composición tipográfica y visualmente sean mucho más atractivos en sí. Entonces, miren, tengo los acentos, tengo las ligaduras, tengo las fracciones y otro tipo de signos como tal. Entonces, miren, por eso yo les digo, para mí la familia Clavo, que es una tipografía de pago, porque ahora me los imagino todos buscando la tipografía Clavo, digamos, es muy completa, es muy bella y me da a mí muchas opciones. Entonces, miren, por ejemplo, la Clavo tiene todos estos pesos para componer y tiene todas estas características dentro de sus caracteres para poder generar unas composiciones visuales bien interesantes. ¿Qué pasa con otras? Por ejemplo, la Cumin Pro extra condensada. Tiene altas, tiene bajas, no tiene versalitas. Aquí se me olvidó quitarle también estos numerales porque tampoco tiene numerales antiguos proporcionales, pero tiene sus acentos, tiene sus fracciones, tiene sus signos y demás, ¿no? Entonces, no es que sea mala, sino que en concreto esta tipografía ya tiene otro tipo de usos. Aquí hay un asunto que es sumamente importante tener claro, chicos, y es que yo empiezo a trabajar con tipografías y empiezo a reconocer mis tipografías desde el uso el cual se tiene planeado
para esa familia tipográfica. En este caso, la Clavo Extra Light es una tipografía, es una familia tipográfica que yo utilizo mucho para composición y maquetación de textos de lectura, para bloques de texto, ¿ya? Entonces, por eso necesita que tenga todo lo que tiene ella, ligaduras, decoraciones, numerales antiguos proporcionales, fracciones, etc. Porque sé que si tengo un documento que tenga una cantidad de elementos súper enredados, pues con esta lo soluciono. ¿Qué pasa con la Cumi? La Cumi es una tipografía que yo tengo pensado para titulares, que generalmente trabajo en altas. Entonces, para mí no es necesario que tenga los numerales antiguos proporcionales ni que tenga las versalitas, porque en concreto esta tipografía se vea y sea contundente. Entonces, ahí más adelante vamos a verlo, que digamos hay dos tipos de fuentes, hay dos tipos de tipografías. Las tipografías para texto y las tipografías display. Las tipografías para texto deben pasar desapercibidas. Las tipografías display deben notarse, deben hacerse notar visualmente hablando. Y pues ahí también encontramos el ejemplo de la Reclame Script, en este caso en el peso regular. Tiene altas, tiene bajas, tiene numerales que van a la altura de las mayúsculas, tiene acentos porque digamos no es una tipografía tipo script o tipo graffiti, todo este asunto como esas que uno encuentra en DaFont, que son malísimas y que no tienen esto, sino que es una familia tipográfica de buen manejo. No tiene muchos pesos, pero es bien. También utilizada para detalles, titulares, etcétera, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y entonces también digamos que ahí es donde uno lleva como diseñador empezar a reconocer y hacer el manejo de sus familias tipográficas de una manera consciente. Como les dije, si yo tengo que diagramar un texto, me voy a la Clavo o utilizo también la Óptima o utilizo, como les tenía aquí en el PDF, que también les tenía la tipografía, la Open. Digamos, pues, si tengo que diagramar textos, Open, Clavo u Óptima, que son así en plan súper buenas. Para titulares, entonces Acumi, Reclame, etc. Empiezo yo a buscar otras tipografías que me ayuden a mí a generar esas dinámicas visuales como tal, ¿no? Ya como para terminar esta primera parte, empezamos a encontrar nosotros que tenemos el estilo. Entonces, el estilo tipográfico es la forma característica del carácter, ¿ya? Entonces, mira, vamos nosotros en orden. La familia contiene caracteres. Los caracteres, las fuentes contienen caracteres o glifos. Y los caracteres tienen unas características formales bien interesantes. Empezamos por entender cuál es el peso, ¿no? Entonces, el peso es la sensación visual que me genera esa tipografía. En este caso, yo voy desde pesos muy livianos, muy ligeros, ¿cierto? Como el thin, el light, ultralight, etcétera, ultra thin, que hay tipografía sobre eso, y van aumentando hacia el regular, medium, bold, extra bold, black, heavy, o sea, que ya son mucho más pesados, ¿no? Entonces, el peso le da una característica a una fuente tipográfica. También encontramos lo que es el factor de la inclinación. Yo tengo tipografías que pueden ser regular, que son las que vienen rectas como tal. Tengo itálicas, que vienen siendo las cursivas de las tipografías serifadas, y las oblicuas, que son las cursivas de las tipografías palo seco, ¿no? A veces es como un término que la gente no utiliza mucho y dice como que no, esa es cursiva, listo, sí, no es que es cursiva o es que inclinada, pero entonces tengo las itálicas y las oblicuas, que es un término ya muy profundo, o bueno, tampoco creemos que sea profundo, pero digamos que cuando uno está hablando con tipografía con alguien, uno sabe, si sabe o no sabe más o menos, si distingue esas características dentro de la tipografía en sí. El ancho. Entonces tenemos el ancho fijo o el ancho narrow normal. Tenemos las condensadas que generan una distribución en menos espacio y las extendidas. Ahora, ojo, que yo tenga una tipografía extendida y condensada no quiere decir que yo tenía una narrow, ¿cierto? Una regular y la amplié y la reduje a mi gusto o necesidad. No. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a venir acá. En el momento que yo estoy hablando de una tipografía condensada, ¿cierto? Se utilizan las tipografías condensadas cuando tengo mucha información en poco espacio. Entonces es muy característico una tipografía condensada, por ejemplo,
en las etiquetas de la cerveza, en la parte donde dice el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, artículo, no sé qué, cuando. O sea, si ustedes lo han visto, entonces ahí está la información, todo eso, pero está en una tipografía que es súper condensada. Que uno a veces como que, dice, mal que metieron todo ese texto ahí, y además que es súper condensada y es súper delgada en peso, ¿no? Es como light o thick, para ayudar a compensar un poco el asunto. Pues como por ley se les obliga a colocar esa información, pues ellas lo hacen de esa forma. Ahora, las extendidas funcionan al contrario. Entonces, ¿para qué es? Pues para poder llegar y resaltar algunas cosas. Pero miren que el momento que digo extendida, los trazos se mantienen. Lo que hace es aumentar el espacio del ojo medio de la tipografía, ¿ya? No es que yo agarre y la elongué, no, por favor, nunca en sus vidas hagan eso. Nunca, por Dios, agarren una tipografía y la tomen de los bordes y la hagan más delgada o más gruesa a la mansalva. Eso no se hace. Eso no se hace, por Dios santo. Y tenemos las narrow, pues que vienen siendo como las tradicionales, ¿ya? Y pues hay otro factor que viene como desde las formas, que digamos, para mí este asunto de las formas, pues uno siendo como tan purista en el manejo de la tipografía, yo no soy muy fan de como esas tipografías que vienen en outline o que vienen con sombras o que tienen otra cantidad de efectos visuales que son re malucos. No, pues yo como que soy muy en plan parce, las tipografías tienen unas características muy bellas y pues a menos que yo esté trabajando con las tipografías que tienen que verse muy llamativas, nunca utilizo esas características o esos estilos tipográficos que intervienen en la forma de la tipografía. ¿Listo? Voy a parar aquí un momento esta primera grabación para subir 2 videos, bueno, casi que 3 videos el día de hoy.